el tiempo suficiente. Ese es el título del mensaje de hoy para usted. Dios nos ha convocado en este auditorio para que usted y yo recibamos esta impartición de la palabra de Dios que va a producir cambios en nuestras vidas. Amén. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, también debemos tomar una decisión. Caminar en ella o no. Ella se hace efectiva en nuestras vidas en la medida que nosotros la aplicamos a nuestro diario vivir. Ella no está obsoleta, está más vigente que nunca. Y es lo que el mundo necesita, la palabra de Dios. Nehemías 6, del 15 al 16. Vamos a andar rápido aquí porque si no el tiempo me devora. Nehemías 6, del 15 al 16. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: fue terminado pues el muro. Esto lo dice allí en el libro de Nehemías. El 25 del mes de Elul. Y dice, en 52 días. Repita conmigo, 52 días. ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? De aquí al último día del año, ¿cuántos días faltan? ¿Cuántos faltan? Metiendo el de hoy. ¿Dónde están los ingenieros? Los catedráticos. ¿Ah? Metiendo el de hoy son 40. ¿No? Metiendo el día de hoy. 40 días. Y quizás cuando usted ve el calendario, ve la fecha en su teléfono, usted dice, ya estamos en el mes de noviembre a mitad. Ya el año se va y nada ha sucedido en mi vida. Sigo de la misma manera, lo que he deseado todavía no se ha realizado. Dígale al que está a su lado, no te aflijas, porque Dios te puede sorprender en estos 40 días. Amén. Para muchos, y lo deja ver de alguna manera metafórica, en la palabra de Dios 40 significa proceso, desierto. Pero el número 40 como tal significa culminación de un proceso, para que se manifieste lo que fue concebido un día. Amén. Reciba esa palabra en el nombre del Señor. Y dice que Nehemías, junto con todos los hombres que estaban con él, ese ejército que Dios levantó, un remanente que Dios levanta y deja en todos los tiempos. Gente que continúa creyéndole a Dios. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer lo que Él ha dicho y lo que Él está diciendo para este tiempo, para el hoy, para el presente. Y dice, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, aquellos que le subestimaban, temieron delante del Señor y se sintieron humillados. Porque cuando Dios se glorifica en tu vida, en algo que los demás creían que era imposible, esto es para vergüenza y humillación para el enemigo. Pero para usted es motivo de celebración. Amén. Y dice, y se sintieron humillados y conocieron. Si usted subraya su Biblia, habitualmente puede subrayar esto. Y conocieron que por nuestro Dios, repita conmigo esto, por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Le contaba a los muchachos ayer y le he referido esta expresión a muchas personas en estos días, cuando me cuentan sus testimonios acerca de lo que Dios ha hecho, sacan cuentas y dicen, no sé de dónde ha venido esto, no sé cómo Dios me ha sustentado durante todo este tiempo, no sé cómo explicar lo que he recibido de parte de Dios. Y les he dicho, lo que no se puede explicar viene de parte de Dios. Amén, esas son las cosas sobrenaturales que Dios hace. ¿Sabes? Porque lo posible lo hace cualquiera. Lo hace cualquiera persona promedia, pero lo imposible siempre va a ser la especialidad de Dios. Y qué bueno es cuando hay alguien que crea esto. Entonces Dios, ¿sabes? Ve un terreno bien fértil para que se manifieste su gloria. Dios permita que nosotros seamos ese terreno. Amén. Pero fíjense, todo lo posible lo hace cualquiera. Lo imposible lo hace Dios, pero siempre, escuche bien, siempre
va a necesitar de un hombre y una mujer aquí en la tierra que no solamente lo crea, sino que se atreva a caminar en esa palabra. Porque yo sé que a muchos de los que están aquí, Dios les ha dado palabra específica, lo que la gente llama ese rema de Dios, esa palabra oportuna que tú sabes que aunque se pueda decir en un auditorio completo, tú dices, esa palabra es para mí. Pero sabes, de recibir la palabra y saber que viene de parte de Dios, hay una gran diferencia en caminar en ella. Y creo que allí es donde la mayoría de nosotros fracasa en cuanto a esto. Entonces tomamos como opción más fácil decir, bueno, quizás en realidad la persona, esa palabra era para la persona que tenía al lado. Quizás no es este el tiempo, quizás no era para mí, quizás Dios cambió de opinión, esto o lo otro. Porque resulta más fácil eso. Pero ¿sabes? Yo creo que es maravilloso para nosotros y para muchas personas. Y quizás para usted que lo ha experimentado, ver algo hecho que usted creía imposible. ¿Sí me entendió eso? He hablado con muchas personas en estos días también sobre cosas que Dios ha hecho en estos tiempos. Tiempos de pandemia, tiempos de confinamiento, tiempos donde la gente dice 2020, el año del terror. ¿Sabes? Pero gloria a Dios, porque nuestro Dios y su manifestación no está condicionada a ninguna fatalidad en la tierra. ¿Por qué? Porque Él tiene su propio reino. Amén. Y Él se manifiesta indistintamente la época del año, indistintamente la situación. Solamente, ¿sabes? Quiere encontrar hombres y mujeres que le crean y que decidan caminar en lo que Él está diciendo. ¿Será que hay alguien aquí en esta mañana? Entonces, fíjense, cuando nosotros leemos el libro de Nehemías, que está allí en el Antiguo Testamento, vemos el ejemplo de un hombre no solamente fiel, llamado Nehemías. ¿Fiel por qué? Porque era un hombre que era un servidor. Él había sido llevado, exiliado desde su nacimiento. Había vivido en el exilio en Persia. Pero fíjense, a pesar de que él vivía en una nación donde no adoraban a Dios, en una nación totalmente pagana, él se mantuvo fiel a los principios de la palabra de Dios. Se mantuvo fiel en su creencia hacia Dios. Y no solamente eso, sino que fue perseverante en esto. Porque ¿sabes cuál es el problema de la mayoría de las personas también? De la mayoría de nosotros, es que de pronto empezamos muy bien en algo, así como en el Señor, o empezamos a emprender algo con mucho entusiasmo, con mucho ánimo, pero sabes, no somos perseverantes. Entonces el éxito no lo tiene aquel que empieza, sino aquel que empieza, se mantiene y llega. Yo creo que usted también es uno de ellos, amén. Nehemías era un hombre así, un hombre de resolución. Yo creo que el mundo está ávido y la misma sociedad en la cual estamos, de hombres y mujeres como eso. Y sabes, él vivió la fe de Dios en medio de dificultades. Porque es quizás muy fácil decir yo tengo fe y yo creo en Dios cuando tienes el bolsillo lleno, como dice el pastor Larry, o cuando tienes la nevera llena. Es fácil hablar de fe cuando enfermas o algún familiar y tienes para comprar los medicamentos. Es fácil hablar de fe cuando quieres venir a la congregación, ¿sabes? Y tienes tu carro con gasolina o tienes a alguien que te dé la cola. Es muy fácil tener fe. Pero ¿sabes? La verdadera fe o la fe genuina se levanta en medio de las dificultades. En medio aún cuando aparentemente no tenemos nada. Cuando las circunstancias no están a nuestro favor. Nehemías fue un hombre levantado por Dios en medio de este tiempo. Y su fe fue levantada, ¿sabes? En medio de grandes dificultades. Yo les recomiendo que usted con calma lea ese libro de Nehemías. Es uno de mis preferidos. Creo que una de las primeras veces que lo leí con conciencia de lo que estaba leyendo, aportó demasiado para mi vida hasta este día. Y cada vez que lo leo me encuentro con tantas riquezas, con tantas cosas buenas,
¿Sabes? Y una de las cosas máximas que he aprendido en este libro es el enfoque. Que cuando estamos enfocados en algo, porque tenemos el respaldo de Dios, no hay imposibilidades. Y todo lo que emprendamos según el propósito de Dios, vamos a tener el éxito en eso. Porque si tenemos la cobertura de Dios, tendremos su respaldo en todo. Diga, en todo. Amén. Fíjese, como les decía, Nehemías nació en el exilio. Y él ocupaba un puesto de gran responsabilidad y también de gran confianza. Como lo deja ver en el capítulo 2 y versículo 1, porque era copero del rey. Él se encargaba de probar todo lo que el rey le servían, comida o bebida, porque era costumbre que en ese tiempo los reyes eran envenenados. Y aunque él estaba en Persia, disfrutando de muchos beneficios que le confería también la posición en la cual él estaba, ¿sabes? Aunque él estaba cómodo, no había olvidado a su pueblo. Él no se había olvidado de su tierra. Pero, ¿sabes? Nehemías no actuó de esta manera. Aunque él estaba cómodo, no tenía ningún tipo de necesidad, era el hombre de confianza del rey Artajerjes. ¿Sabes? Él no se había olvidado de su pueblo, de su gente, que estaban en gran calamidad. Dice la palabra de Dios textualmente, que estaban en gran oprobio, porque la ciudad de Jerusalén no tenía muros, no tenía puertas, habían sido quemadas, derribadas. Y para esa época, cuando una nación, una ciudad no tenía este sistema de protección, ¿sabes? Era saqueado constantemente. Sus mujeres, sus niñas eran llevados como esclavos, sus mujeres eran violadas. Los hombres los castraban y los ponían a servir en los palacios de los reyes. Era la condición en la cual estaba el remanente que había quedado en Jerusalén. Y cuando él se entera a través del reporte de Hanani, que su pueblo, su nación estaba en esta calamidad, eso lo entristeció. Y lo podemos ver allí en el capítulo 1. Por eso, cuando él se entera de esta triste condición de los suyos, ¿sabes lo que él hizo después de llorar? Dice que él ayunó y oró. Después de eso, él oró y ayunó. No se quedó en el tiempo del lloro. Te digo en el nombre de Jesús, hay un tiempo para llorar. Es legítimo. Lo dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 3. Hay un tiempo de llorar. Pero sabes, hay un terrible problema cuando el llanto se prolonga y nos lleva a estar en la misma condición. Por eso dice que Nehemías, él lloró, ayunó y oró por su pueblo. ¿Sabes con qué propósito? Para buscar dirección de Dios, porque algo había que hacer con su pueblo. Algo había que hacer con esa gente que estaba en gran necesidad, que estaba en gran oprobio. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha puesto, por decirlo de alguna manera, una carga? Nos ha puesto un sentir de ayudar a otras personas, de ayudar a un sector de personas determinado. Pero ¿sabes? Muchas veces nos quejamos o decimos, bueno, es que no tengo los recursos. Si todo el mundo está en necesidad. ¿Sabes? Nehemías no era un hombre rico. Era un hombre que estaba sometido a servidumbre. Pero cuando él escuchó la condición de su pueblo, de la gente que estaba allá en Jerusalén, él fue movido para hacer algo. No podemos ser negligentes con lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Y la necesidad no solamente es con algunos sectores sociales. A veces la necesidad está en nuestra casa. A veces la necesidad está cerca de nosotros. Y ¿sabes? Nos hacemos de la vista gorda. La lástima no conduce a ninguna parte. No arregla el problema a nadie. ¿Sabes? Cuando nos movemos en misericordia es amor en acción. Y cuando usted y yo accionamos, entonces Dios provee todo lo que necesitamos para que podamos ayudar a otros. Nosotros lo hemos visto como iglesia. ¿Sabes? Cada semana salimos. Y vamos a visitar a las personas en el geriátrico y Dios sigue vertiendo. Porque se nos olvida ese principio, el principio de verter. El mundo dice no des porque te va a faltar. Que dice el Señor, da continuamente y tendrás.
Y lo hemos visto y hemos vertido cada semana en los privados de libertad. Hemos vertido, ¿sabes? En los abuelitos, en el geriátrico, en el hospital. Y hemos visto cómo en sectores hemos restado necesidades porque se han sumado corazones bondadosos. Y el Señor no ha dejado de proveer y no va a seguir. No va a dejar de hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque estamos trabajando en su gran visión. Y su visión siempre Él la va a respaldar. Gloria a Dios. ¿Cuánto hace falta personas que no solamente vean el problema, sino que también estén dispuestos a buscar soluciones? Usted no sabe la cantidad de personas que hay. Pastora esto, pastora aquello, y con el líder y se queja, usted no ha visto esto. Ajá. Pero ¿sabes qué es grande? Que en este tiempo Dios ha levantado personas, no que te digan o te hablen más acerca del problema, sino con gente con soluciones en sus manos. Amén, gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les cuento algo rapidito, para que usted vea cuando caminamos en una visión dada por Dios, lo que nace del corazón de Dios, cómo Dios respalda y mueve gente que está conectada en el mismo sentir. Porque cuando Dios permite, sabes, que tú veas una necesidad, de allí es que surgen las visiones. Las visiones, las grandes visiones, surgen de grandes necesidades. Y cuando Dios plasma, incuba, inocula una visión en el espíritu de alguien, sabes, Él lo va a respaldar. Él va a dar los recursos, va a dar las conexiones divinas y todo lo que haga falta para que esto se cumpla. Eso es nuestro Dios. Amén. Por eso les decía, usted y yo no debemos ser de las personas que todo el tiempo estamos planteando problemas. Hablando del problema que la mayoría de nosotros conocemos, planteemos soluciones. Hagamos como aquella mujer que estaba a la orilla del mar. No soy muy buena para los cuentos, a veces omito algunos detalles, pero ella estaba allí a la orilla del mar. Y sabes, salían creo que unos peces o unos cangrejos, no sé qué era. Y ella los volvía y los echaba al mar. Y alguien le dijo, ¿pero qué estás haciendo? Son muchos. Y ella dijo, con uno que salve es suficiente. Solamente con uno que salve, con uno que usted y yo salvemos, podemos hacer grandes cosas. Con uno que usted y yo ayudemos, podemos aportar para hacer grandes cosas. Un granito tú, un granito tú, un granito tú, un granito yo. Todos somos portadores de una gran visión. Le damos gracias a Dios que el Señor nos ha permitido, sabes, en este tiempo estar rodeados de gente que ofrece soluciones en medio de las dificultades. Qué maravilloso es trabajar con personas así. Por eso es que de la preocupación de Nehemías surgió, escuchen, la esperanza de la restauración de una ciudad, de sus muros, de sus puertas, las puertas de Jerusalén. Y sabes, para ese entonces, ese trabajo titánico era imposible. Era totalmente imposible. Pero cuando él se enteró de la necesidad de sus hermanos, su vida no volvió a ser la misma. En ese momento él recibió una visión dada por Dios. Yo le decía a los hermanos también que quizás ante la preocupación nosotros podemos resolver de dos maneras. Hay dos polos en medio de la preocupación que muchas veces experimentamos acerca de las dificultades o las necesidades. Una, desesperarnos, llenarnos de ansiedad, de temor y precipitarnos a pensar cosas que quizás no sucederán, pero sin cambiar nada. Esa es la primera opción que nosotros tenemos en medio de lo que es la preocupación. Y la segunda, buscar a Dios para traer una solución. Eso fue lo que hizo Nehemías. Él se preocupó por el estado de sus hermanos, pero él hizo lo segundo. Él buscó a Dios para solucionar el problema que había. Por eso nosotros podemos ver que desde el mismo momento que él se enteró de esa necesidad de la ciudad, sintió que debía hacer algo. Y esto no es solamente para nosotros en sentido general, porque cuando vemos la necesidad reinante a nuestro alrededor, bien sea personal, bien sea como familia, como iglesia, como sociedad, en tu urbanización, no sé, cualquier tipo de necesidad. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es nuestro aporte? Porque ¿sabe qué nos sucede a la mayoría de los cristianos, lamentablemente?
que nos encanta tanto la iglesia, tanto la congregación, que queremos solamente contextualizarnos en este sitio, ¿sabes? Y eso no nos permite muchas veces ver la necesidad que hay afuera. Y sabes, vivimos tan inmersos en nuestros propios problemas y hacemos un Dios de nuestros problemas y toda nuestra vida gira en torno a eso, que nos desgastamos y se nos va la vida de esa manera. Pero sabes, no solamente yo, sino muchas personas de los que estamos aquí, muchos que no están aquí, somos testimonios que cuando usted se encarga de hacer algo para alguien, de la visión de Dios, entonces Dios se encarga de usted. Dios se encarga de sus necesidades y Dios se encarga de lo que tiene que hacer en su familia. Pero sabes, que nosotros podamos asumir en medio de la necesidad que hay, ¿cuál va a ser mi posición? Porque algo usted y yo debemos hacer en medio de. Y aquí no hay nadie que sea la excepción. Sea muy grande o muy pequeño, de poca, mediana o gran influencia, cada uno de nosotros no está llamado solamente a marcar la diferencia, sino a hacer su mundo diferente. Dele gloria a Dios. Cuando Nehemías recibe el reporte de la condición de sus hermanos y de la ciudad, ¿sabes? Él estuvo alrededor de 5 meses orando. Lo vemos allí en los primeros capítulos. Él no se precipitó a hacer algo, que por lo general es lo que hacemos nosotros. Quizás movido por las demás personas que quieren que nosotros hagamos algo, por lo menos haz algo. No se trata de hacer algo. Se trata de hacer lo que Dios tiene planeado que nosotros hagamos. Porque eso es lo que nos va a garantizar el éxito en lo que emprendamos. A veces nos movemos por la necesidad y arrancamos y empezamos algo que quizás es legítimo, pero todavía no es el tiempo de Dios. Entonces fíjese, nosotros podemos ver en la palabra de Dios que Nehemías estuvo alrededor de 5 meses orando, buscando la instrucción de Dios, buscando que Dios le diera esos diseños que él necesitaba para ese tiempo específico. ¿Por qué? Porque iba a llegar el día donde él se iba a presentar delante del rey y le tenía que exponer esa visión que Dios había puesto en su espíritu, pero de manera clara. Él no se precipitó al momento. ¿Cuántas veces Dios legítimamente pone algo en nuestro corazón y nosotros nos precipitamos a hacerlo y no buscamos la dirección de Dios? Él vio la necesidad, él sintió el llamado de Dios a restaurar los muros de Jerusalén y las puertas, pero él no fue inmediatamente. Él duró todo este tiempo. Yo no voy a decir que dures el mismo tiempo. Eso el Espíritu Santo, Él nos los da a conocer y nos orienta hacia eso. Pero Él tuvo 5 meses orando, buscando la instrucción de Dios, buscando la dirección de Dios para lo que Él iba a hacer. Y sabes, en ese tiempo de oración, Él recibió una estrategia de trabajo. Y esto es importante. Porque cuántas personas quizás de las que están aquí en esta mañana se han desgastado haciendo algo. Se han desgastado quizás probando de aquí, de allá, en muchas cosas. Y aunque te has esforzado y has tenido motivaciones legítimas, porque tienes una necesidad legítima o quieres hacer algo que es loablemente bueno, no has tenido buenos resultados. Aquí tenemos una de las máximas de Dios: buscar su dirección. Y aunque tú lo hayas escuchado muchas veces, eso es lo que va a garantizar el éxito en nuestras vidas. Nehemías se tomó el tiempo, ¿sabes?, para orar, buscar dirección a Dios. Y que Él le diera esas estrategias de trabajo que fuesen altamente efectivas para el tiempo que Él estaba viviendo. Porque así son los diseños dados por Dios. ¿Sabes? Los diseños dados por Dios no te llevan a errar. Los diseños dados por Dios no te llevan a perder. No te llevan a dar vueltas o a desenfocarte, sino que te llevan para que tú veas claramente lo que tienes que hacer en el momento determinado para poder alcanzar aquello que deseas. ¿Sabes? Cuando Dios da una visión en nosotros, cuando Dios pone un deseo dentro de ti que se convierte en una visión, Él también te va a dar los recursos para que tú la puedas realizar. No importa cuán descabellado sea para los demás.
No importa si los demás se ríen, como Sanbalat, Tobías y el árabe se rieron de Nehemías y le dijeron, ¿sabe? Ese muro que ustedes están construyendo, si se posa una zorra sobre él, se va a derribar. Porque en nuestro andar para conquistar las cosas, lo que Dios nos ha dicho, no todo el tiempo vamos a tener personas que nos respalden. Ahí es cuando la visión es probada. Y ahí es cuando también le demostramos a Dios cuánto nosotros deseamos lo que queremos. Por eso la visión, lo que queremos siempre va a ser pasado por fuego. Y cuando Dios da una visión, también da el diseño para que usted la pueda realizar y todo lo necesario para que se cumpla. Es más, Dios le puede dar una visión a usted, le puede dar una estrategia grande y usted se mire el bolsillo y no tenga nada, no se preocupe, Dios va a mover a quien tenga que mover para que eso se haga una realidad en su vida. Si usted mira lo que tiene, va a llegar a la conclusión de que no va a hacer nada, pero cuando usted empieza a ver lo que Dios tiene para su vida y lo que Él quiere establecer, entonces eso trae un rompimiento que nos lleva a caminar en aquello que podemos obtener. Amén, denle un aplauso al Señor. Nehemías estaba convencido de eso. Él sabía que si Dios le estaba dando una palabra, Dios le iba a dar todo lo que él necesitaba para que eso se cumpliera. Por eso vemos allí en el capítulo 2, que cuando él se presentó delante del rey, el rey le preguntó, ¿por qué estás triste? Porque nunca antes se había presentado delante del Señor así. Pero sabes, Nehemías en ese momento, después de haber pasado meses orando, él entendió, escuche bien, que era el tiempo y la oportunidad de Dios para que él expusiera su causa delante del rey y le hablara al rey acerca de la visión que él tenía dada por Dios. Cuando usted y yo buscamos la dirección de Dios, ¿sabes lo que vamos a recibir también? Si buscamos estrategias en Él, vamos a recibir esa sensibilidad, ese discernimiento para saber cuándo debemos empezar o cuándo debemos tomar algunas decisiones. Porque el Espíritu Santo nos guía a eso. ¿Y sabes lo que sucedió? Que Nehemías estaba tan convencido de lo que Dios quería hacer a través de él, que el rey le dijo, lo vemos en el capítulo 2, versículo 4, ¿qué cosa pides? Esto es hermoso. Cuando usted y yo tenemos, escuche bien, motivos alineados al propósito de Dios, que no son motivos egoístas, y no tienen que ver solamente con la iglesia, sino con nuestra familia, con todas las cosas que nosotros queremos lograr. El Señor nos dice también, ¿qué cosa pides? ¿Qué es lo que tú necesitas? Para que lo que Dios puso en tu espíritu, en tu corazón, arranque y sea una realidad. ¿Quién lo tiene para nosotros? ¿Quién lo tiene para nosotros? Dígalo. Parece que es el ABC. Dios lo tiene para nosotros. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? A Dios. Él tiene todo lo que nosotros necesitemos. Amén. Entonces, fíjense, no es igual que usted vaya solo. Así usted tenga buenas intenciones, que sea Dios que le mande. Que sea Dios que le envíe. Nehemías, él iba totalmente seguro, porque él sabía que había sido el mismo Dios que lo había mandado a hacer esta obra tan grande. Él sabía que si tenía el respaldo de Dios, también iba a tener su autoridad e iba a tener todos los recursos que necesita. Sabes, muchas de las cosas que nosotros vemos cumplidas en este tiempo fueron creídas cuando no había nada. ¿Y sabes lo único que había? Una palabra de parte del Señor. Y yo sé que así como usted, yo también tengo muchas palabras que Dios ha desatado en un momento específico y no lo estamos viendo ahora. Pero el hecho que no lo veas no quiere decir que no vendrá. Dale un aplauso al Señor. El hecho que no lo veas no quiere decir que no vendrá. ¿Cuántos hombres de Dios y mujeres de Dios Él quiere levantar en este tiempo? Dios te quiere levantar. No importa la edad que tengas, como un hombre y una mujer de visión. ¿Sabes por qué? Porque la gente de visión ve lo que el común no ve.
El común ve todo lo que falta, pero el hombre y la mujer de visión ve todo lo que Dios puede dar. ¿Es la diferencia? El hombre y la mujer de visión sabe que se va a enfrentar a obstáculos y a situaciones que lo van a querer desenfocar, pero no se desenfoca. ¿Por qué? Porque él, antes que llegue su cuerpo al término de la visión, ya él ha llegado en su espíritu. ¿Sí me entiende esto? Es como cuando le preguntaron a la hija de Disney. Él no vio todas las cosas que creó, los parques. Y ella dijo, no, eso es incorrecto, porque él lo vio primeramente aquí. ¿Entiende? Aquí. Cuando Dios da una visión, usted sabe para dónde va. Y sabes, va a querer muchos factores, aún internos, que batallan dentro de nosotros y externos, que van a querer sacarlo a usted del propósito para que no llegue. Pero si usted está enfocado en lo que Dios le ha dado y a qué Dios lo ha llamado, usted va a sobreponerse en medio de todo esto porque usted sabe cuál es su destino. Usted sabe cuál es su propósito. Entonces Dios le dará al hombre de la visión siempre todo lo que necesita. ¿Sabes por qué? Porque el hombre y la mujer de visión sabe qué hacer con los recursos de Dios. Ahí vemos por qué muchas personas no son bendecidas. Dios jamás va a depositar su herencia en alguien que no sepa qué hacer con su vida. Y esto es triste. Y Dios le ama, y Dios de verdad que cuida de usted y tiene propósito con usted. Pero si nosotros no sabemos hacia dónde vamos, entonces Dios no nos va a entregar lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Pero eso es importante, que nosotros en este tiempo revisemos. ¿Qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué es lo que ha sido concebido realmente de parte de Dios? Fíjense, Nehemías era el hombre de la visión. Y él se dispuso, como les dije, a emprender una obra titánica, porque tenía una visión y él sabía actuar de acuerdo a esa visión. Si usted ha recibido una visión de parte de Dios, ha sido concebida en su espíritu, usted tiene que vivir con relación a esa visión. Por ejemplo, si usted como mujer tiene una visión de ver su hogar restaurado, de ver su hogar en obediencia completamente con Dios, usted debe caminar según esa visión. Quizás va a tener que aprender a cerrar más la boca. Va a tener que aprender sabiduría, confianza en el Señor. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque usted tiene que caminar conforme a la visión que usted tiene. Ejemplo, nosotros como pastores. Yo no digo que seamos infalibles, pero cuando estamos claros en lo que Dios nos ha llamado, hacia dónde vamos y lo que Dios quiere establecer en esta nación, en las vidas y en esta iglesia, ¿sabes? Nosotros tenemos que lidiar con muchas cosas también. Tenemos que lidiar con el descrédito, tenemos que lidiar con la queja, con los reclamos, con las heridas, tantas críticas de las personas y no permitir que eso nos desenfoque. ¿Sabes? Porque tenemos que caminar conforme a la visión que hemos recibido. Por eso es que cuando Sanballat, Tobías y el árabe empezaron a hablar de Nehemías y a quererlo poner mal con las demás personas, él no se detuvo en eso porque él estaba enfocado en restaurar el muro y levantar las puertas. ¿En qué estás enfocado tú? ¿En qué estamos enfocados nosotros? ¿En lo que me está sucediendo o en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Yo creo que esto es importante que lo respondamos. Y fíjense, dice el 2:10, pero oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bienestar de los hijos de Israel. No todo el mundo va a celebrar lo que tú quieres hacer. Esto no es una novedad. No todo el mundo celebra tus logros. No todo el mundo, ¿sabes?, quiere ver que tú realices lo que Dios ha puesto en tu corazón, lamentablemente. Es por eso que el hombre de visión ve lo que otros no ven. Ellos pueden hacer lo que otros no hacen y se atreven a creer lo que otros no están dispuestos a creer. Entonces te hago una pregunta. ¿Eres o no eres un hombre o una mujer de visión?
¿Eres o no eres una mujer de visión? Si usted y yo quizás no tenemos una visión clara de lo que queremos lograr en nuestra vida, no solamente en el ministerio, no solamente en el Señor, porque aquí tenemos una visión corporativa en nuestra iglesia, que es establecer el reino de Dios, que es establecer el reino de Dios en los corazones, hacer discípulos. Por eso no hemos parado. Y en la medida de las posibilidades, todos estos meses hemos estado trabajando sin parar, así no sea muy notorio. ¿Por qué? Porque hay una visión que hay que sostener y alguien la tiene que llevar adelante. Por eso es importante que nosotros entendamos esto. Dios llamó a Nehemías para emprender un gran proyecto, restaurar los muros de Jerusalén. ¿Sabes cuánto tiempo llevaban estos muros caídos? Más de 100 años. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas en esa condición. Quizás viviendo de manera cíclica, esperando que algo pase. Si solo nos sentamos a esperar que algo pase, ¿sabes qué va a suceder? Nada. Eso es lo que va a suceder. Durante más de 100 años, nadie se atrevió, nadie, a creerle a Dios que podía traer restauración a los muros. Así como muchas personas no creen lo que Dios puede hacer en esta nación, lo que Dios puede cumplir en esta nación, o lo que Dios puede hacer en tu familia o en tu vida. Porque muchas veces miramos y decimos, he estado tanto tiempo en esta condición, no he tenido las cosas a mi favor. Pero sabes, hoy Dios quiere traer un despertar a tu espíritu y que tú veas la necesidad para que te levantes, como Nehemías, a restaurar lo que tiene que ser restaurado en tu vida. Amén. Muchas veces nos embarazamos de la manera incorrecta. Y quiero ir concluyendo con esto. A veces nos embarazamos de visiones que no vienen de parte de Dios. Y en vez de tener el Isaac, que es el del pacto, el que está dentro de la promesa, el que Dios va a respaldar, tenemos al Ismael. Nos embarazamos como iglesia muchas veces, como congregación que somos, de visiones de otras congregaciones. Obviamente el evangelio es el mismo, pero cada congregación tiene su visión. Y muchas veces nos embarazamos de otras cosas, menos de lo que nosotros debemos embarazarnos. Debemos pedirle a Dios que nos empiece a embarazar de las cosas que necesitan ser hechas. Pero ¿sabes? Si nos embarazamos de lo que Dios tiene para nuestra vida, de lo legítimo, entonces eso es lo que Dios va a respaldar. Yo te invito a que estés de pie un momento, por favor. ¿Sabes? Es el caso de las familias o las mismas iglesias, que cuando alguien ha perdido la visión, deja de construir o deja de aportar. ¿Cómo tú sabes que has perdido la visión en tu familia, en la iglesia o en tu trabajo? Has dejado de construir. Así que es el tiempo de tomar lo que tiene que ser levantado y pedirle a Dios. Cierra allí tus ojos donde estás, por favor. Que el Señor nos embarace de la visión correcta. Porque con la visión correcta va a venir la estrategia de Dios, los recursos que tú necesitas. Quizás tú puedas decir, no tengo mucho ánimo, no sé por dónde empezar, no sé qué pedir, no estoy lo suficientemente motivado. ¿De dónde usted cree que surgió la motivación de Nehemías? En medio de tanto trabajo y tantos ataques. Su motivación radicaba en que él entendía y sabía que era Dios que lo había enviado. Que era Dios que lo había enviado a hacer esa gran obra. Tú no estás solo en lo que quieres hacer en tu familia, en lo que quieras emprender, en lo que quieras levantar. Cuando usted y yo tenemos la seguridad de que fue Dios quien nos envió y
que ha dado esa visión dentro de nosotros, usted también tendrá la seguridad que Él le va a respaldar. En todo lo que usted emprenda, no lo vea como imposible. Usted saca cuentas y dice, faltan 40 días. Es demasiado tarde para usted, pero no para Dios. Los muros de Jerusalén estuvieron derribados por más de 100 años. Pero sabes, en menos de 2 meses, fueron levantados, reconstruidos y sus puertas levantadas. Si tú crees, Dios te puede sorprender. Pero es necesario, sabes, escuche, es necesario que nosotros entendamos también el secreto de Nehemías. ¿Sabes cuál era? Buscar a Dios. Buscar a Dios en oración. Él buscó a Dios en oración durante todos esos meses. Y lo demás sucedió en 52 días. Los hombres de Dios, hay muchos hombres aquí en esta mañana. Y a veces sé que luchas con todo lo que sucede a tu alrededor, con frustraciones, con tus mismas condiciones internas que quieres ya ver superadas, con lo que quieres lograr y lo que quieres proveer para tu familia. Pero sabes, la oración no es solamente para las mujeres, la oración es para los hombres también. Y te desafío a que lo tomes y lo creas, porque sabes, más harás orando que en el propio trabajo que estás realizando. La oración tiene el poder de simplificar nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque Dios sabe a dónde atinar, a dónde apuntar. Nosotros nos disgregamos con tantas cosas, pero cuando Dios nos dirige, Él sabe. Cuando usted aún busca la presencia de Dios, aún puede desarrollar grandes habilidades. Y esto te lo digo a ti, joven, porque quizás te comparas con algunos. Sabes, hay muchos que tienen grandes habilidades, destrezas y aún talentos, pero no hacen nada con lo que tienen. Pero otros con menos logran grandes cosas. Y cuando buscamos a Dios, así como Nehemías, Él nos lleva a desarrollar grandes habilidades en nuestra vida. Decidamos a cambiar lo que nos compete hacer. Porque cada vez que tomamos la decisión de cambiar algo, ciertamente se va a librar una batalla, una guerra espiritual. Es por eso que debemos orar mientras trabajamos. ¿Sabes? Los que estaban en el muro, dice la palabra de Dios, que con una mano trabajaban en el muro con los ladrillos, pero con la otra mano tenían la espada. Pero recuerda esto, por muy fuerte que sea el trabajo, por mucha oposición que tengas, siempre el esfuerzo va a tener los más grandes resultados. Siempre el esfuerzo va a tener los más grandes resultados. Y oro a Dios en el nombre de Jesús, para que seas embarazado y embarazada por una visión dada por Dios. Que no quedes embarazado o embarazada de lo incorrecto, de lo que no es, sino lo que Dios va a respaldar en tu vida. Amén. En el nombre de Jesús. Esforcémonos. Reconstruir el muro fue un esfuerzo de todos. De todos. Más que nunca debemos estar juntos como congregación. Más que nunca debemos estar juntos como familia, caminando en la misma visión, en el mismo destino, hacia la misma dirección. Que sea el Señor alineando nuestras vidas y que busquemos siempre en Él esa fuente de nuestra seguridad. Así que allí donde usted está, pídale al Señor
Mientras adoramos al Señor, dígale: Señor, embarázame de la manera correcta. Nada es difícil para Dios, todo es posible. Así es, Señor. Al que cree. Hoy las montañas Todo es posible para Dios. por la fe Tú dices, faltan 40 días para terminar el año. ¿Sabes? Tú puedes hacer en este tiempo lo que no has hecho en el resto del año. Algo puede suceder en estos días que quedan. Algo puede suceder en tu familia, en tu vida, en lo que tú quieres ver. Porque hoy te vas a levantar para propiciar, para generar los cambios que deseas, para caminar en una visión dada por Dios. Así que dígalo, declárelo: no hay nada difícil para Dios. Nada difícil para Dios. Créalo. Crea lo que Dios ha dicho. ¿Qué tal si lo cantamos todos juntos? Nada es difícil para Dios. Créalo. Vamos. Que lo reciba su espíritu. En el nombre de Jesús. Hoy te vas a embarazar de la visión correcta. En el nombre de Jesús. Hoy vas a tomar tu espada en tu mano y vas a empezar a construir todo aquello que necesita ser levantado. Dios pone una visión grande dentro de ti. No te limites a lo que Dios puede hacer. No veas cuántos años han pasado. Mira lo que Dios quiere hacer. Mira lo que Dios quiere hacer. Mira hacia donde Dios te quiere llevar. Míralo. Atrévete a mirar, vamos. Atrévete a mirar hacia donde Dios te quiere llevar. Nada es difícil para Dios. Vamos, declárelo y dígalo. Todo es posible al que cree. Las montañas por la fe se moverán por su. Y declaro sobre tu vida que tú no eres uno más de los que solamente ve el problema y llora sin ningún tipo de resultado, sino de aquellos que van más allá, como lo hizo Nehemías. Aquellos que ven el problema, que lo sienten, pero que buscan una solución en Dios. Hoy tú te vas a levantar en el nombre de Jesucristo, porque el tiempo del lloro y la lamentación ya pasó. Todo es posible para el que cree. Aleluya. Aleluya. Dígalo una vez más. Nada es difícil Vamos, dígalo con convicción. para Dios. Todo es posible al que cree. Las montañas por la fe se moverán. Aleluya. Hay un rompimiento en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Hoy el Señor rompe toda limitación, toda escasez, todo aquello que te limitaba en tus pensamientos en el nombre de Jesús. Por el poder de su presencia. Aleluya. Por la fe se moverán Con su poder. Aleluya. Denle el mejor de los aplausos al Señor. ¿Y sabes lo que hizo Nehemías? Él peleó. Escuche. Él peleó y trabajó hasta que el muro fue terminado. Amén. Esa es la posición que usted y yo debemos tomar. No debemos, ¿sabes?, desistir del trabajo.
hasta que veamos concluso lo que el Señor quiere que nosotros disfrutemos. Así que levantémonos, dígale al que está a su lado, y edifiquemos. Usted y yo sabemos lo que tenemos que edificar, amén. Deseando no se soluciona nada, pero trabajando duro en el Señor, sí. Usted ha recibido una visión de parte de Dios. Y si usted dice, no sé todavía, no se preocupe, busque la dirección de Dios. Dios te va a orientar a lo que tú tengas que hacer en este tiempo. No te preocupes por los recursos, Dios te los va a dar, porque cuando Él da una visión, Él da los recursos, da la conexión divina, abre los cielos, hace todo para que se cumpla. Amén. Amén. ¿Cuántos hombres y mujeres de visión hay en este lugar? Amén, gloria a Dios. Y si hay alguien aquí que todavía no ha recibido a Jesús como su Salvador, este es el momento para hacerlo. Para recibirle y decir, Señor Jesús, yo te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador. ¿Habrá alguien aquí que todavía no ha hecho la oración para salvación? Que pueda alzar su manito allí, ¿sí? Ahí desde tu asiento. Por lo menos ahorita no podemos. A mí me gusta mucho abrazar a la gente que llega aquí, pero acatando las normas no lo podemos hacer, no debemos hacerlo. ¿Hay alguien más aparte de esta jovencita? Aquí hay un varón también de Dios. Amén. ¿Alguien más por acá? Gloria a Dios. ¿Alguien más? Si usted no ha hecho la oración para salvación, este es el momento para que reciba a Jesús en su corazón, para que empiece a caminar con Dios y Él empiece a dirigir su vida. Amén. Así que pueden repetir después de mí esta oración, por favor, y los consolidadores allí pendientes. Repita conmigo, Señor Jesús, en este momento te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Hoy te pido perdón por todos mis pecados, porque he caminado todo este tiempo independiente de ti. Pero hoy te recibo como mi Señor, mi guía, mi único camino, mi salvación. Gracias, porque hoy mi nombre queda registrado en el libro de la vida. Hoy paso de muerte a vida, de condenación a salvación, de ser criatura a ser tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Busquemos la presencia de Dios y esforcémonos, porque Dios trae siempre respuesta para nuestro trabajo. Así que también aquellos que nos están escuchando por las plataformas, por estas redes sociales, pueden encontrar nuestras prédicas allí en nuestro canal de YouTube, donde están nuestras prédicas completas, allí en la calidez del hogar, en el carro, donde usted quiera, puede escucharla. También estamos por el Instagram, como la mayoría de ustedes saben, Visión al Mundo Lee, y por Facebook. Mi hijo siempre me dice, mami, pronuncia bien Facebook. Allí estamos, Visión al Mundo, Lechería. Les amamos y que tengan una semana de total cielos abiertos. Amén.